¿Cómo están mis queridos padres de estudiantes adolescentes? Aquí el coach Pablo con una gran invitada hoy, Loreto Briceño. Vamos a hablar acerca de los 3 secretos para que tus hijos aprendan rápido y amen estudiar. No solo les guste, sino que lo amen. Y para eso vamos a conversar con el Loreto. Tenemos 3 secretos, quédense hasta el final, porque les vamos a dar mucha información que les va a servir para apoyar y motivar a sus hijos e hijas. Loreto, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá y poder ayudar a los papás con toda la información que nosotros tenemos, la experiencia, ¿cierto? A propósito de tantos años ayudando a adolescentes en sus estudios y viendo todos los cambios que han tenido esos niños en su vida. Así que feliz de poder estar acá hoy día conversando de todo eso. Así es, para que los padres que no conocen a Loreto, ella lleva más de 10 años trabajando con adolescentes, ha trabajado conmigo, más de 15.000 estudiantes tenemos, así que es una tremenda invitada. Vamos a ir conversando acerca de los secretos y por qué nuestros hijos se frustran en el sistema escolar. Lore, parte tú, ¿por qué los adolescentes se frustran en el sistema escolar? Hay un montón de elementos que van a influir en eso, ¿no? Pero la idea de hoy día es poder enfocarnos en 3 elementos súper importantes que vamos a conversar, así que quédense hasta el final para ver cada uno de ellos, que estoy seguro que les va a ayudar un montón a ustedes como papás. Pero hay muchas cosas que les están pasando a los niños en términos emocionales. Hay deseo de querer encajar, hay cambios neurológicos que les están ocurriendo que hacen que no puedan leer en términos comunicacionales lo mismo. Hay elementos de no tener objetivos, hay cosas que tienen que ver con que en el sistema escolar les pedimos que resuelvan, pero no les decimos cómo. Hay un montón de cosas que pasan ahí. Así es. De hecho, lo importante, Lore, también para los padres es que la adolescencia es la etapa donde se desarrolla el lóbulo frontal del cerebro, ¿cierto? Es donde se consolida la personalidad. Y el problema y las frustraciones que tienen nuestros adolescentes, vamos a hablar acerca de eso, principalmente porque el sistema educacional no los ayuda en nada, generan experiencias negativas. Las experiencias negativas lo que hacen es que generan frustraciones, como estamos conversando, y eso baja la autoestima, hace que no crean en sí mismos y genera un trastorno en la personalidad para el resto de su vida. Es muy importante lo que estamos viendo. Lore, ¿cómo influye la presión académica y el miedo al fracaso en la motivación de los adolescentes? Tiene todo que ver con lo que acabas de comentar con respecto a las experiencias negativas, ¿no? Porque durante la adolescencia es donde se asienta o se identifica esta creencia sobre identidad, quién soy. Entonces trato de diferenciarme de los padres, busco acoplarme al resto, siguen modas los chicos. Entonces todos estos elementos que tienen que ver con las creencias sobre identidad van a generar, son también en función de creencias y cómo los papás vayan ayudando en ese proceso. Entonces, quiero ser bueno en historia o soy malo para matemáticas en función de las experiencias que he tenido a propósito de las clases. A nosotros nos pasó muchas veces, y me gustaría poner este ejemplo, porque a nosotros nos pasó muchas veces que llegaban niños como, Lore, Pablo, soy pésimo para matemáticas o no puedo historia, y más bien tiene que ver con la experiencia que tuvo con ese profesor, o a nosotros como adultos también nos ha pasado que recordamos en el colegio una experiencia con un profesor, no teníamos los mismos resultados. Entonces, vamos, en función de todas estas creencias, vamos generando conductas que van a ser facilitadoras o limitantes para frustrarnos o motivarnos en ese proceso. Así es, así es. De hecho, bueno, un poquito yendo a la pregunta, la presión académica realmente es parte del gran problema. Y es porque les exigimos cada vez más, pero no los preparamos para esas exigencias y además los presionamos, lo que genera que los muchachos partan del dolor, ¿cierto? Desde el miedo, tratando de tomar acción, y eso sabemos de que no es una buena idea, ¿cierto? Y sobre esto ya creo que todos acá sabemos las respuestas, pero ¿crees que el sistema educativo contribuye realmente a la frustración que tienen los jóvenes hoy día? 100%, y tiene que ver con que no les enseñamos cómo hacerlos, ¿no? Les exigimos, les decimos qué esperamos de ellos y nunca les hemos dicho cómo poder generar esos resultados. Así es. De hecho, la frustración, bueno, el sistema educacional es un sistema del siglo pasado, se desarrolló durante la Revolución Industrial, está enfocado en crear estudiantes lógicos de alguna forma, pueden verlo en mi libro, Aprendizaje Inteligente, en nuestra plataforma online, hablamos mucho de eso, y esto genera una presión que no debería ser tanto el problema en la medida que los chicos supieran cómo manejarla y cómo estudiar y cómo procesar la información en forma rápida. Pero como no les enseñamos a cómo
a a enfrentar los desafíos, los presionamos, generamos experiencias negativas, y ahora vamos al primer secreto, que es lo que vienen los padres hoy, Lore. ¿Cuál sería el primer secreto para trabajar en nuestros adolescentes y que evitar frustraciones? Primer secreto, a ver. Tiene que ver todo con lo que estamos hablando, la mentalidad positiva, ¿no? Esa mentalidad que les permita saber y creer que ellos son capaces de lograr un objetivo. Y esto puede parecer muy obvio, pero no lo es tanto. Una de las cosas, y acá me voy a permitir algo, una de las cosas que a mí me llevó a querer trabajar contigo tenía que ver con eso, que muchos lugares generaban incluso estrategias de estudio, pero no trabajaban sobre lo psicoemocional, ¿no? Que es fundamental. De repente vemos niños, o nos tocó a nosotros también, que estaban súper estresados y muy frustrados en el proceso, pero había muy poco manejo emocional. Entonces estos dos elementos, estos dos pilares son fundamentales para esto, que es la mentalidad positiva, y que sepan que son capaces de lograrlo. A ver, a mí me gusta explicar la mentalidad como los lentes con los cuales los seres humanos miramos el mundo, ¿cierto? Cada uno de nosotros ve un mundo distinto, y eso está basado en nuestras creencias, que es lo que Experiencia. llamamos la mentalidad, ¿cierto? Entonces, en el fondo, si yo tengo unos lentes con los cuales estoy viendo todo el tiempo los problemas, estoy Las anticipando dificultades. experiencias negativas, las dificultades, ¿cierto? Voy a estar siempre a la defensiva. Y es una mentalidad negativa. La mentalidad negativa está formado por las experiencias negativas que nuestros hijos han tenido, nuestros adolescentes, y eso hace de que hoy día, a través de estos lentes, digan: yo no puedo, yo no soy capaz, ¿para qué voy a intentarlo si ya he tenido frustraciones en el pasado? Eso es una mentalidad negativa. Lentes que no ayudan a que tomen acciones, que tengan resultados. Por el otro lado, la mentalidad positiva que hablamos ahora, ¿cierto? Que es el tema secreto número uno, que básicamente es alterar las creencias de nuestros hijos, o sea, mostrarles que lo que les pasó en el pasado no les tiene que pasar en el futuro, y solo la validación, Loreto, y tú eres experta en programación lingüística, hay un poco de eso, solo podemos convencer a nuestros hijos de que realmente pueden, mostrándoles que pueden en base a sus propios resultados, ¿cierto? Así que, Lore, ahí complementa un poquito de la experiencia. Claro, acá tiene full que ver, a propósito de la programación, las creencias, ¿no? Nosotros funcionamos y tenemos conductas a propósito de esas creencias, que son estos lentes que comentas tú, ¿no? Y en programación hablamos de algo de la profecía autocumplida. Si yo creo que me va a pasar, tengo mayor probabilidad de que eso vaya a pasar, porque voy a generar conductas inconscientes que me van a llevar a no cumplir ese objetivo. Entonces, fundamental acá también trabajar y poner atención como padres sobre el uso del lenguaje que tengo con los niños y qué estoy transmitiendo a propósito de eso, Yes. con este uso del lenguaje. Muchas veces los papás, o un ejemplo que nosotros trabajamos siempre es: pucha, eres tan inteligente, pero si no seas tan flojo. Detrás de eso se expresa una creencia que todos los papás lo hemos dicho o nos han dicho, y el objetivo es: pucha, tú eres muy inteligente. Pero la lectura de ese niño en el inconsciente también es: ok, soy inteligente, pero soy flojo. Por tanto, voy a tener conductas a propósito de eso. Así es. Así De que hecho, dime, perdón. no, perdona que te interrumpa. Es que ahí, un poquito para aprovechar el momento, ahí el consejo práctico para ustedes, papás que están aquí mirando este podcast, muy agradecidos, compártanlo con otros padres también, para que nos demos a conocer y hagamos un impacto en tantos jóvenes y tantos padres en Latinoamérica que lo necesitan. Es el tema, Lore, de lo que les decimos a nuestros hijos, ¿vale? Lo que pensamos lo comunicamos a través de palabras, y el lenguaje puede afectar positivo o negativamente en una forma en que nunca nos imaginamos a nuestros hijos. Una de las cosas que nosotros hacíamos, Lore, ¿te acuerdas? En nuestro seminario era, en una dinámica con los adolescentes, les decíamos: escribe en una hoja todas las cosas que te han dicho en tu vida y que realmente te han afectado, y que hoy día de alguna forma te convencieron de que no puedes lograr lo que tú te propones. Y ahí me decían que era flojo, que Era tonto. no era malo para el inglés, que era tímido, y de quién te lo decía. Y nos decían mis papás principalmente, mis padres. Y es bastante chocante, porque se los decimos con buena intención, pero generamos un impacto negativo, ¿no, Lore? Tal cual, claro, y ese impacto negativo va generando una experiencia, ¿no? Y las creencias, la única forma de cambiar una creencia es con una nueva experiencia que desafíe la experiencia anterior. Entonces, la buena noticia es que no es tarde, es cosa de que como papás pongamos atención sobre eso y empecemos a generarles experiencias
de satisfactorias, de placer, facilitadoras, decimos en programación, a propósito del uso de nuestro lenguaje como padres. Así es. De hecho, ahí, Lore, y un poco una pregunta que te tenía aquí, que era cómo podemos ayudar a que los jóvenes tengan perciban el aprendizaje como algo positivo, es en base a empoderar a los hijos con herramientas, técnicas de estudio, habilidades personales. Les pongo un ejemplo. Bueno, yo viví en Singapur 5 años, estudié como lo hacían los estudiantes allá, y les enseñaban de todo. O sea, cómo hablar en público, cómo pararte frente a una sala de clases y tener una buena presentación, lo que hace que genera una experiencia positiva y valida y dice, yo sí puedo hablar en público, y genera un cambio total en la forma en que ellos presentan. O las técnicas de estudio, cómo entiendo primero el contexto antes de empezar a leer, cómo tomo apuntos mentales visuales, vamos a tener un podcast especialmente para eso, cuáles son las mejores técnicas de memoria para no perder el tiempo memorizando y sino haciendo lo que realmente importa, ¿cierto? Que es entender y poder utilizar la información, etcétera. Entonces, cuando tú les das experiencia, Lore, y comenta un poquito acerca de eso, les das herramientas a los adolescentes, alteras sus experiencias. Y lo que antes era difícil, ahora empieza a ser fácil. Y cuando el estudiante tiene logros en la práctica, dice, ¿sabes qué? Yo creía que no podía, pero en realidad sí puedo. Y altera las creencias. Tal cual. O sea, ahí les generamos una nueva experiencia que va a permitir el cambio de esta creencia. Y los invito como papás a observar eso, a observar y a escuchar, digo observar, soy muy visual, a escuchar a sus hijos en las declaraciones que a veces hacen sobre sí mismos. Y ahí ustedes pueden ayudar a intervenir. Si hacen una observación sobre, una declaración sobre lo que son malos, dicen ellos, sobre lo que ellos declaran ser bueno, lo dejamos ahí. Pero sobre, ay, es que a mí me cuesta, es que yo soy malo para, llevarlos a un nivel de conducta. Ah, entiendo, te sacaste una mala nota, entonces vamos a generar un cambio de conducta, vamos a buscar una nueva técnica de estudio, en el caso de cómo trabajamos nosotros, que te va a permitir tener un resultado distinto. No en términos de identidad, no en el que tú eres, sino a nivel conducta, te pasó, te pasa. Claro. A mí, y hay una frase que siempre le recomendamos a los padres es, mira, a mí me pasó lo mismo, que es prácticamente siempre cierto, ¿cierto? O sea, que no, yo entiendo, te pasó lo mismo, entiendo, me doy cuenta de tu emoción que estás viviendo ahora, me gustaría que ¿te gustaría que te diera un consejo? ¿Te gustaría cómo lo solucioné? ¿Cierto? La forma en que nosotros comunicamos o abrimos estos espacios de conversación hace toda la diferencia. Entonces, es una buena estrategia, lo repito, para los que están acá, anótenlo, es, oye, mamá, es que me fue pésimo, me saqué una mala nota y entramos en esa frustración. ¿Estudiaste, no estudiaste? No. A ver, te entiendo, a mí me pasó lo mismo, ¿cierto? También viví esas experiencias, pero salí adelante. ¿Te cuento cómo lo hice? Sí, aprendí a estudiar o lo que sea y generar un espacio donde no haya conflicto. Muy bien. Objetivo y motivación. Vamos al objetivo, Loreto, que es el secreto número 2. Objetivos y motivación. Muy bien. ¿Por qué es tan importante fijar objetivos para los adolescentes? Es fundamental, porque la motivación pasa por los objetivos. A nosotros nos pasa que trabajando con chicos, no sé, preparándolos para la prueba, estaban en primero o en octavo y hablaban de la PSU que viene 4 años después. Mantener la motivación con esos niveles de objetivos a tan largo plazo va a costar que ir generando eso, va a costar. Entonces es fundamental ir generando objetivos a pequeño, mediano y largo plazo para que en la medida que vayamos avanzando vayamos teniendo una sensación de que lo voy logrando, ¿no? El sistema de recompensa, poder ir activándolo. Pequeños objetivos, despacito, que pueda ir celebrándole también como padre. Mira, lo lograste, subir una décima en tal nota y poder celebrarle eso va a permitir que ese niño esté mucho más motivado durante el proceso. Eso es siempre, celebren los pequeños triunfos. No esperemos a que nuestro hijo sea el número 1 de su nivel, ni mucho menos, sino que celebremos cada pequeño triunfo, por muy pequeño que sea. Ahora, voy a ir un poquito más allá. Stephen Covey escribió los 7 hábitos de las personas altamente exitosas, ¿vale? Si no lo han visto, papá, léanselo, un tremendo libro, se lo recomiendo. Y básicamente él estudió a las personas más exitosas del mundo, en todas las áreas, el deporte, los negocios, las artes, etcétera, y se dio cuenta que el hábito número 1 y el más importante era partir con el final en mente. Partir con el final en mente significa poder visualizar ese sueño, pero el sueño final, que mucho más allá del objetivo a corto plazo, es porque
partir con el final en mente. Si yo no tengo el destino de mi viaje, de mi vida, ¿cierto? Que sea grande, motivador, no sé, mi cerebro no funciona en base a un objetivo. Nosotros funcionamos todo en base a objetivos. Entonces, y aquí la recomendación, Lore, y vamos un poquito a eso antes de ir al objetivo de corto plazo, es hacerlo soñar en grande, ¿vale? O sea, Mm. pero ¿dónde te gustaría vivir? ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Qué tipo qué te gustaría comprar? Cosas materiales, los chicos, y hacemos un vision board. Uno de los entrenamientos que tenemos en nuestra plataforma es un vision board donde los chicos dibujan y lo ponen de protector de pantalla y ponen unos autos deportivos modernos, ponen en el fondo una familia porque quieren formar familia, una casa grande, cosas que puedan visualizar y decir, ok, por esto lucho todos los días. No Tal cual. porque le tengo miedo a mi padre, no porque si no, no voy a ser nadie en la vida, no, porque eso es lo que yo quiero y lo quiero en 10, 15 años, pero para allá voy. Y para eso, que es un objetivo de largo plazo, tenemos que generar pequeñas experiencias de corto plazo. Entonces, ahí es donde, pequeños objetivos de corto plazo, ahí es donde empezamos, Lore, que estabas comentando recién, en decir, ok, perfecto, si tú quieres ser eso, ¿qué vas a estudiar? La carrera es un medio para conseguir un fin, no es un fin en sí mismo. Ningún chico se va a levantar todas las mañanas, quiero ser abogado. No, quiero tener una vida salvando el mundo, ayudando a otras personas, por eso tengo un medio que es ser abogado, ¿cierto, Lore? Entonces, y de ahí Tal cual. empezar con los objetivos menores. Si quieres ser abogado, bueno, tienes que tener este promedio para poder entrar y estos resultados en la prueba de acceso. Y para llegar a esos resultados, tienes que tener este promedio este año, ¿cierto? Cuando quedan 4 años, que no puedes esperar, si no, no vas a cumplir ese objetivo final. Y por último, para llegar a este objetivo de este año, tienes que estudiar todos los días. Y para eso hay que ocupar técnica y llegamos a esa pequeña Lore. Tal cual. Y algo súper importante, como en términos de crianza a propósito de eso, es que ese objetivo, la idea es que sea grande, como dice Pablo, para que nos motive, para que nos permita soñar, pero lo que no significa que después ese objetivo pueda ir cambiando en el tiempo, ¿no? O sea, en la medida que yo conozco, voy en un camino hacia algún lugar, voy a tomar ciertas oportunidades y quizás esas oportunidades me llevan a conocer algo que incluso considero mejor en el camino. Me pasa mucho con trabajo con universitarios, todo ese elemento, tal cual como dice Pablo, la carrera es un medio para, no es un fin en sí Así mismo. De es. repente llegan al término de carrera y se frustran mucho. Entonces, a propósito de ese objetivo y de que pueda ir cambiando, también entender que como papás, con esto de ir celebrando sus logros y poder tener estas conversaciones, les vamos a enseñar a ese adolescente que está en plena estructuración de su neurología a cómo él se va a tratar el día de mañana y cómo él va a pensar en sí mismo. La forma en que como padres entonces tratamos a los adolescentes es la forma en la que les estamos enseñando a tratarse emocionalmente a ellos mismos. Si le enseñamos a ser amables también en el error fundamental, papás, porque muchos niños llegan hacia nosotros con el miedo incluso a no intentarlo a propósito de poder fracasar, ¿no? Nosotros trabajamos muchísimo en aprendizaje inteligente con el miedo al fracaso, porque lo hemos visto a lo largo de todos estos años, la cantidad de niños que no ni siquiera lo intentan por miedo al fracaso, lo que pueda significar para los papás o para ellos mismos, a propósito de que están trabajando en su autoestima, y no lo intentan. Entonces, si nosotros como padres les ayudamos a integrar el fracaso como un elemento propio del aprendizaje y por tanto necesario y valioso, ellos también van a hacerlo en su propia vida luego como adultos también. Y con Correcto. eso les estamos haciendo un tremendo regalo. El ejemplo, ¿cierto? Todos repetimos los patrones de comportamiento de nuestros padres, ¿cierto? Así es que sí, Loreto, comparto completamente contigo. Y bueno, las pequeñas victorias hay que celebrarlas. Ojalá todos los días, sea lo que sea. Salimos a la hora al colegio. Un ejemplo que podría ser algo tan simple. De hecho, la mayoría de los seres humanos no solo trabajamos toda la vida para ser orgullosos a nuestros padres, para que nuestro papá nos diga o nuestra mamá nos diga, estoy orgulloso de ti. Y yo sé que de alguna forma decimos, sí, yo se lo he dicho, pero es bueno decírselo más y decírselo que estoy orgulloso porque hoy día realmente hiciste lo que siempre acordamos que era en la casa, estoy orgulloso porque te sacaste este resultado, estoy orgulloso porque te has esforzado y no esperar a estar orgullosos cuando tengan un gran logro. Muchos chicos nunca lo llegan a tener, especialmente en este mundo tan competitivo. Lore, y el último secreto que queremos compartir, que bueno, es
básicamente lo que nosotros también, gran parte de lo que hacemos, porque altera las experiencias de los adolescentes y es el secreto número 3. Tener una estrategia de estudio, una forma de hacer las cosas, lo que dijimos al principio. ¿Por qué hay tanta frustración? Porque nadie nos enseña cómo, nos piden y nadie nos enseña cómo. Así que es fundamental saber cómo hacer las cosas. No hemos descubierto la rueda, es técnicas simples, efectivas y eficientes. Así es, un sistema de estudio, que es básicamente un paso a paso que permite entender, procesar y recordar la información y lo que queramos aprender. Y no lo inventamos nosotros, está todo inventado, lo utilizan en Singapur. Singapur es el país número 1 en educación del mundo, con Finlandia, normalmente se menciona, y es básicamente una estructura de pasos donde primero entiendo el contexto, después pues como resumo cuáles son los mejores tipos de apunte, después cómo memorizo, y el proceso es el que genera el aprendizaje y entender. Entonces, un sistema de estudio, como decíamos Lore, altera las experiencias, los chicos tienen mejores resultados, se les hace todo más fácil, al tener un buen resultado, repiten la acción, vuelven a practicar, a utilizar la misma herramienta, generan el hábito y el hábito se incorpora en su vida, cambian las experiencias, cambian las creencias, se desarrolla una mentalidad positiva y tenemos chicos felices que son seres adultos luego realizados por esta adolescencia que fue mucho más positiva para ellos, Lore. Claro, o sea, ahí les vamos a estar regalando autoestima para sus vidas y que va a tener implicancia en todos los espacios de su vida, en la elección de la carrera, sus relaciones emocionales sanas, porque van a ser niños que van a entender que ellos son capaces de ir hacia cualquier desafío, son capaces de gestionarse incluso emocionalmente, que es algo fundamental también para nosotros, y van a poder tomar mejores decisiones y trabajar sobre todo ahí con el error. Así que, pero es súper importante esto, tiene que ser simple, bien estructurado, que sea fácil para ellos, para que efectivamente esa experiencia sea facilitadora. Un paso a paso y seguir las estrategias de los mejores estudiantes del mundo. Nosotros somos coaches y los coaches modelamos el éxito, modela el éxito, copia, mejora, enséñaselo a los adolescentes y que no tengan que pasar por lo que pasamos nosotros, que fue cada uno inventa lo que cree que es mejor para uno, sino que partan desde las mejores herramientas. Un placer haber estado hoy día con usted, Lore querida, bienvenida siempre. Sí, feliz, feliz, me encanta, esto me motiva muchísimo, llevamos años ayudando a estudiantes y a papás, así que yo feliz de poder tener esta instancia donde poder ayudarlos a ustedes también a ir teniendo más herramientas para este hermoso mundo de la crianza. Vamos a seguir en eso, vamos a volver a juntarnos, Lore, te voy a invitar para hablar de otros temas importantes para los padres. Les mando un gran saludo, toda la energía positiva a ustedes, un beso grande a sus hijos, a sus hijas. Se puede, la adolescencia es un momento donde se puede moldear a los adolescentes y que tengan después ganen confianza y desarrollen una personalidad potente, poderosa, que los haga felices, que es lo que todos buscamos. Así que un beso grande para usted, para ti, Lore querida, también un beso grande y nos estamos viendo. Síganos, sigan el canal, compártanlo con otros padres, síganme en Instagram también y nada, cambiemos juntos la educación porque juntos podemos. Que les vaya muy bien y vamos que se puede. Hasta luego, Lore. Vamos que se puede. Chao, chao, que estén bien.